No me pregunten por qué volví a ese tramo del Estado de México a esa hora. Solo digan que olía a gasolina vieja y a tortillas recalentadas, una mezcla agria que se pegaba en la garganta como si cada bocanada recordara lo que no debía decirse. Soy periodista, 40 años, trabajo en historias que la gente susurra en voz baja cuando la luz es poca, pero hacía tiempo que no sentía la piel tan erizada antes de entrar a un lugar. Un informe municipal celebraba una tasa de deserción escolar en descenso y un padrón actualizado con números que sonaban bonitos en papel. Sin embargo, la cancha detrás de la secundaria tenía gradas hechas de tablas remendadas donde faltaban niños, y en un muro nuevo alguien había colgado una fila de costales con nombres pintados a mano. Me acredité como parte de un reportaje sobre infraestructura y lo que encontré no coincidía con sus cifras. Me dijeron que no era mi lugar, que las boletas estaban en regla, que la fiscalía ya tenía todo bajo custodia. Pero la escuela olía a húmedo, a velas apagadas, a sudor viejo, y porque sé lo que vi aquella noche, no puedo quedarme callado. Quédense conmigo, lo que sigue no es una anécdota más. La escuela se llamaba Escuela Técnica 27, pero todos la conocían por el apellido del director, Ramírez. Llegué por la mañana siguiente y me recibió la portería con su madera astillada y el conserje sentado en una silla mecedora, con la camiseta manchada y una lata de refresco caliente entre las manos. Don Luis dijo su nombre con esa mezcla de cansancio y desconfianza que traen los que han visto demasiadas visitas oficiales. Me presenté, le expliqué que venía por las cifras del padrón y él apoyó la mano en la barandilla como si buscara apoyo físico para recordar. Aquí todo está en orden, dijo, pero la voz le tembló cuando agregó, aunque hay cosas que preferimos olvidar. Sentí el polvo, lo oí crujir cuando caminamos por el corredor, vi las huellas de barro que alguien había barrido sin llevarse del todo, y noté el sonido de una radio apagada que al pasar dejaba un zumbido como una respiración lejana. Laura, la bibliotecaria, me alcanzó un registro de matrícula con nombres tachados y una boleta de entrega de libros con sellos borrosos. Nos mandan informes y luego ya no nos mandan respuesta, murmuró. Su voz era seca como el papel que sostenía. En la sala de maestros, una taza con olor a café rancio y la foto de una clase antigua mostraban rostros que ya no estaban. Javier, un padre que venía a buscar a su hija, pegó la frente contra la ventana y me contó que a veces la patrulla pasaba sin bajar de la camioneta y que la policía no anotaba los mensajes que llegaban de los vecinos. El contraste entre la boleta oficial y la cancha con pupitres vacíos era una grieta que empezaba a abrirse. Empecé. La investigación como quien levanta piedras en un terreno baldío esperando encontrar basura. Hablé con 8 personas en la primera ronda y anoté cada palabra en mi libreta. Primer diálogo largo en la dirección del plantel con el director. Se equivocan cuando dicen que hay deserción, le dije. ¿A qué te refieres?, contestó Ramírez sin levantar la vista. Las cifras parecen maquilladas, insistí. Tenemos registros, boletas, todo está en regla, afirmó. Pero hay alumnos que no aparecen, dije. Algunos se fueron, replicó. ¿Quién registró su salida?, pregunté. Sus padres, dijo. ¿Hay actas?, repliqué. Tenemos actas internas, respondió. Pero sus manos se movieron como buscando algo que no quería mostrar. Esa conversación inicial tuvo 11 intercambios, cada uno con ese tono de interrogatorio blando que busca cerrar una puerta. Salí con una fotografía de una lista de asistencia en la que faltaban 12 nombres durante 2 meses seguidos. Entré a las bodegas donde se guardaban los archivos y olí el metal frío de los archivadores, el aceite de la cerradura, el polvo que flotaba como microfilamentos de tiempo. Hablé con Mariela, la madre de una alumna desaparecida, y su relato fue de esos que te hacen sentir el pulso en la boca. Un día mi hija me dijo que no quería ir, al otro día ya no estaba, dijo con la voz quebrada. Presenté la denuncia, añadió, pero nadie me dijo más. La primera evidencia que cambiaba el rumbo de lo que parecía una historia de abandono apareció en un cobertizo junto a las canchas. Un olor a moho y a flores marchitas me pegó al pecho cuando levanté las tablas que cubrían la entrada. Dentro había carpetas humedecidas, boletas con fechas que no coincidían con los padrones oficiales, y una caja de mensajes impresos que alguien había dejado con una etiqueta que decía pruebas. Ahí mismo, en la oscuridad, encontré una foto de grupo con un borrón geométrico en el centro, como si alguien hubiera querido borrar a un niño.
Diálogos en escena. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja a Tomás, que me acompañaba como vecino y testigo. No sé, respondió. Lo encontré ayer, dijo Laura, que había ido por el registro. ¿Por qué está tachado?, preguntó Mariela. Eso es del archivo, soltó don Luis. Alguien lo movió, añadió Javier. Fueron 12 intercambios cortos, con respiraciones audibles y el roce de manos en el papel. Sentí la textura húmeda de las páginas, escuché el roce del plástico que cubría la foto, noté el sabor metálico del miedo en mi boca. Un documento con el sello de una dependencia local decía algo sobre un traslado que nunca se había ejecutado. Había huellas de barro en uno de los costales que ya no tenían contenido, y las velas apagadas en una caja olían a cera antigua. Esa contradicción entre los papeleos y lo físico era la primera prueba que daba sustancia a lo que parecían solo murmullos. Quise corroborar con peritos. Llevé copias de las boletas a la fiscalía y hablé con el agente Rivera en una sala con ventanas altas y café frío. Tenemos peritos asignados, dijo el agente. ¿Cuándo comenzaron las diligencias?, pregunté. Hace un mes, contestó, pero el expediente está en revisión. Ese mes coincide con los días en que desaparecieron los alumnos, dije. Papeles pueden ser alterados, respondió Rivera. Las pruebas deben someterse a pericia. Entre la fiscalía y la escuela surgieron más preguntas que respuestas. Hablé con un forense, la doctora Gómez, que me explicó en términos técnicos cómo se realiza una cadena de custodia y qué pruebas eran prioritarias para identificar manipulación documental. Detalló el proceso de sellado, el registro de entrada y salida de evidencia, y cómo los peritos fotografían y numeran cada elemento. Sus palabras sonaron secas, pero el cierre de su explicación me dejó un reguero de imágenes. Un laboratorio con olores químicos, guantes que crujían al tocarlos, luz blanca que blanqueaba todo. En ese intercambio técnico hubo al menos 10 réplicas entre preguntas y respuestas, donde cada término legal tenía peso. Regresé a la escuela con un mandato claro. Había que encontrar el origen de aquellos papeles. El hallazgo más perturbador tuvo lugar una tarde gris cuando la lluvia hacía que la tierra olía a barro y a metal caliente. Decidí entrar otra vez al cercado de la cancha por la puerta lateral. La reja chirrió y dentro la escena me golpeó con la precisión de un recuerdo. En medio del campo, una fila de mochilas colgaba de una cuerda como ropa en mal tendedero, y en cada mochila había algo que no correspondía, una boleta con el nombre, un mensaje doblado, a veces un juguete. ¿Quién puso esto?, pregunté en voz baja a Lucía, que trabajaba en la cocina de la escuela y se secaba las manos con un trapo. Alguien lo dejó anoche, dijo. Yo vi a un hombre, añadió Hernán, el guardia de la bodega, pero no pude identificarlo. Empezó entonces un diálogo tenso con el director y 3 vecinos que acudieron por curiosidad. Si hubo una denuncia, ¿por qué no se evacuó la zona?, pregunté. No se me informó, dijo el director. Hubo amenazas, dijo Mariela. ¿Amenazas de quién?, pregunté. Mensajes que decían que mejor no metieran las narices, dijo Javier. Fueron 14 intercambios en esa escena. La tensión aumentó cuando encontré un pedazo de tela manchado con algo que olía a hierro. Desaceleré la narración, respiré hondo y volví a recordar la infancia en la que mi madre me enseñó a distinguir olores: sangre, tierra mojada, aceite. Aquella tarde la sensación de peligro fue física, me temblaron las piernas, el recuerdo de una decisión pasó por mi mente y tuve que elegir si seguir o retroceder. Me quedé. La confrontación con la administración municipal se produjo en la sala de juntas del ayuntamiento. Les entregué una copia de las pruebas y esperé su respuesta. Estos documentos son irregulares, dijo una funcionaria con voz profunda. Tenemos registros que indican que esos alumnos fueron dados de baja por traslado, añadió otra. ¿Traslado aprobado por quién?, pregunté. Por la dependencia, respondieron al unísono. Se volvió una conversación donde cada lado repetía su versión y usaba palabras como acta, denuncia y padrón como escudos. Hay una denuncia archivada, dijo un representante de la fiscalía local por teléfono. No podemos revelar protocolos en curso, contestó la persona del otro lado. Sentí las paredes cerrarse. Un momento de tensión desacelerado siguió a ese intercambio. Me senté, miré la luz fluorescente, escuché el zumbido del equipo de aire y tuve que procesar una memoria temprana. La vez que intenté denunciar algo, y fueron mis palabras las que desaparecieron en un cajón. Decidí entonces recabar más testimonios en la colonia. En la noche que siguió al encuentro con el ayuntamiento, la situación escaló.
Me llamaron desde un número desconocido 2 veces con respiraciones y luego silencio. Al tercer mensaje, solo quedó un texto que decía que dejara el caso o habría consecuencias. Dialogué de nuevo con María, una vecina, quien me contó que a otro periodista le habían cerrado la puerta en la cara y que una patrulla sin placas había esperado afuera de su casa. «No salgas solo», me dijo Tomás por teléfono con voz quedada. «Venimos», le respondí. Fueron 9 intercambios cortos en esa secuencia, cada respuesta más pesada que la anterior. Esa noche, mientras intentaba dormir, repasé mis opciones: denunciar públicamente y arriesgar mi seguridad, o retroceder y guardar pruebas por si algo me pasaba. Elegí la primera opción porque creí que la verdad debía ser un parapeto. Las consecuencias llegaron rápido. El siguiente día me encontré con un aviso anónimo pegado en la escuela que decía que dejara de hurgar. El clímax ocurrió cuando decidimos, en grupo, entrar a una bodega municipal que nunca figuraba en los mapas oficiales. Fuimos 5, yo, Laura, Lucía, Tomás y Hernán. La llave la consiguió Javier con la ayuda de un conocido en la obra pública. La bodega olía a aceite de motor y a químicos de limpieza, la luz era naranja y las sombras eran largas como manos. Abrimos una caja con pruebas, y dentro había documentos sellados y fotografías que mostraban a menores en actividades que no estaban registradas en los planes escolares. Hubo un enfrentamiento físico leve con un empleado que llegó sin avisar. «¿Qué hacen aquí?», gritó. «Buscamos respuestas», dije. «Esto no les corresponde», replicó. «¿Quién autorizó estas transferencias?», preguntó Laura. «No lo sé», dijo el empleado. «Aquí hay documentos», señalé. «Si esto sale», amenazó, «no te quedará nada». La escena tuvo 13 intercambios, la respiración se aceleró, la música de fondo en mi cabeza subió de tono. En un momento de calma forzada, encontramos un acta con sellos falsificados. La tela manchada que había visto antes coincidía con una marca en uno de los sobres. Sentí la textura áspera del papel, el olor a tinta fresca y un sabor metálico en la boca. Decidimos fotografiar todo y salir con prisa mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros. El aftermath inmediato fue de shock y agotamiento. Presenté una denuncia formal con las pruebas que recogimos y recibí un acuse de recibo. El número de expediente quedó anotado en una hoja y las promesas de avanzar llegaron como promesas moldeadas. Algunos vecinos apoyaron, otros se distanciaron. Hernán fue llamado por su jefe y le ofrecieron un traslado si no comentaba nada. Mariela recibió mensajes intimidatorios y Laura, que testificó en la fiscalía, dijo que alguien rompió el cristal de su ventana. Fueron conversaciones largas entre nosotros, cada una con 8 o más réplicas donde evaluábamos riesgos y estrategias. Hablé con un abogado, el licenciado Ortega, quien recomendó medidas cautelares y explicó en detalle cómo la fiscalía debía realizar una cadena de custodia para las pruebas, cómo se registran las actas y la importancia de que los peritos no manipularan los documentos sin protocolo. Esa explicación técnica fue clara y breve y me dio una hoja de ruta. Pero el precio personal fue alto. Recibí amenazas veladas por teléfono y un seguimiento por la colonia durante varios días. La sensación de estar observado es una textura mental que no se quita con explicaciones. A estas alturas, te pido que hagas algo pequeño y concreto con lo que sientes. Si esto te parece increíble, no eres el único. ¿Has visto algo parecido en tu barrio? Cuenta brevemente la fecha y el lugar. Escribe un comentario con nombres o señales sin poner en riesgo a nadie. Tus comentarios ayudan a construir un mapa colectivo y podrían dar pistas reales. Si tienes documentos, fotos o boletas, describe cómo se ven y dónde podría estar la fuente. Esto no es sola curiosidad, es parte de construir pruebas que otros periodistas y vecinos puedan contrastar. Gracias por leer hasta aquí. Ahora volvamos a lo que encontré detrás del muro y por qué la Fiscalía decidió abrir una investigación parcial. La investigación suplementaria nos llevó a procedimientos técnicos que confirmaron irregularidades. Llevamos los sobres con sellos y las boletas a peritos especializados que describieron la manipulación con detalle. Los peritos fotografiaron, catalogaron y sellaron cada pieza numerándola en una cadena de custodia que quedó registrada en acta. La explicación fue meticulosa. La tinta utilizada no coincidía con la tinta de la impresora oficial. Las firmas mostraban patrones repetidos y los sellos presentaban microfracturas que indicaban falsificación. En total, los peritos encontraron que al menos 8 documentos habían sido alterados para justificar bajas por traslado. Al explicar el procedimiento, la doctora Gómez dijo:
Se hace un escaneo forense de la tinta, se compara con impresiones conocidas y se verifica la autenticidad del sello. Si hay duda, se hace un análisis químico de la tinta y del papel. Esa explicación técnica tuvo alrededor de 300 caracteres precisos que aportaron peso al caso y nos permitieron llevar evidencia sólida a la Fiscalía. A partir de ahí, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y pidió la colaboración de unidades de delitos contra menores. Contactaron a personas que firmaron las actas para ratificar su firma y solicitaron testigos. Los días siguientes fueron una mezcla de avance y retroceso. La Fiscalía citó a varios funcionarios, algunos acudieron y otros no. La prensa local recogió parte de la historia, y el eco en las redes produjo más testimonios. Nombres que antes estaban en susurros empezaron a aparecer en mensajes y correos. Entre los personajes que surgieron y que jugaron un papel estaban Don Luis, el conserje que abrió la primera bodega; Laura, la bibliotecaria que me dio las boletas; Mariela, la madre que denunció la desaparición de su hija; Javier, el padre que consiguió la llave de la bodega; y Hernán, el guardia que vio al hombre en la noche. También aparecieron el inspector Rivera de la Fiscalía, la doctora Gómez, perita forense, el licenciado Ortega, abogado defensor de derechos, y el director Ramírez. Cada uno de ellos realizó acciones concretas que avanzaron o entorpecieron la investigación. Algunos omitieron información, otros colaboraron lentamente, y unos pocos ofrecieron versiones contradictorias. Esos rostros se volvieron parte de la trama, no como caricaturas, sino como piezas con intereses y miedos. Hubo momentos de tensión que desaceleré conscientemente para procesarlos. Uno de esos momentos fue cuando me entregaron la copia de un acta que tenía la firma de una madre que negaba haber firmado. Me senté, apagué la luz de la lámpara, apoyé la cabeza en la palma y recordé la vez que mi padre me dijo que siempre guardaré pruebas porque son la única defensa contra la mentira. Tuve que decidir si publicar sin esa firma cruzada o esperar a la pericia. En otro momento, cuando las amenazas telefónicas se hicieron reiteradas, me quedé en vela con la radio baja y recordé la noche en que fui un niño y me prometí no rendirme ante el miedo. Cada desaceleración fue un par de párrafos donde el conflicto interno, la memoria y la decisión se entrelazaron para sostener la narración y justificar cada paso. A los 3 meses, la Fiscalía anunciaba avances públicos limitados. Se dictaron medidas cautelares y se ordenó la revisión de todos los padrones escolares de la zona. Se inició una auditoría administrativa que descubrió transferencias inusuales de recursos hacia determinadas bodegas municipales y un cobertizo que nunca figuró en inventarios. La reacción institucional fue lenta y defensiva. Algunos funcionarios fueron separados temporalmente de sus puestos mientras se investigaba. En la comunidad hubo mezcla de alivio y temor. Algunos vecinos cerraron sus puertas más firme y otros comenzaron a organizar una vigilia semanal para recordar a quienes no estaban. La historia se volvió un punto de encuentro y discusión en la colonia. 6 meses después, la carpeta de investigación seguía abierta y la presión pública había generado que la Fiscalía citara nuevamente a personas que antes no se presentaron. El proceso legal apenas había empezado en términos formales. Había audiencias preliminares, peritajes complementarios y la promesa de que, al menos, nadie quedaría impune. En el terreno, la escuela cambió algo. Retiraron la cuerda con las mochilas, quitaron los costales del muro y colocaron una placa que decía que el plantel estaba bajo programa de revisión. Algunas familias tuvieron que mudarse por seguridad y otras decidieron iniciar grupos de apoyo. La sensación comunitaria era que algo se había movido, aunque el resultado final todavía pendía de decisiones que se tomaban en oficinas. Hoy, mirando hacia atrás, sé que esta historia no es solo mía ni solo de la escuela. Es la evidencia de cómo papeles pueden ocultar ausencias y cómo una comunidad puede forzar la apertura de un expediente que parecía dormido. Hice copia de cada documento, preservé las fotografías originales y entregué todo a instancias que hoy siguen investigando. La frase que más recuerdo es la de Mariela cuando me dijo: «Si esto queda en silencio, el muro seguirá construyéndose. No permitamos que el ruido oficial tape las voces que faltan». Si quieres seguir estas investigaciones, suscríbete a canales que verifican pruebas y comparte información con responsabilidad.
Y si viste algo parecido en tu barrio, anótalo aquí abajo con fecha y lugar para que lo podamos mapear. No olvides que lo comunitario es la única protección cuando las instituciones fallan.